Bueno, muy buenas noches con todos y gracias por estar presente el día de hoy. En esta ocasión nos reunimos en nuestra decimoquinta semana aquí en Kenworth para abarcar el tema de industria petroquímica. Los integrantes el día de hoy para esta presentación son mi compañero Marvin Aguirre, Gustavo López y de mi persona. Como habrán visto en la agenda, vamos a tocar ciertos aspectos de la industria petroquímica, como son la importancia y el desarrollo de la industria petroquímica en la actualidad y en los próximos años. También vamos a ver un poco acerca de la industria de los plásticos. Mencionado todo esto, vamos a empezar con la presentación. Bueno, ¿por qué los productos petroquímicos son importantes para la economía? Para comprender la importancia económica de los productos petroquímicos, es importante analizar en primera instancia un poco acerca de la historia de la industria petroquímica. Los aromáticos como el benceno, el tolueno y los isómeros aromáticos de cadena de 8 carbonos siempre han sido un interés para los químicos y los ingenieros químicos en la historia. Por ejemplo, en las primeras etapas de la industria química, estos aromáticos se recuperaban mediante la técnica de destilación del alquitrán de la hulla. Este compuesto o esta materia prima, en este caso la hulla, en ese tiempo era muy común como subproducto de la producción en la industria siderúrgica, es decir, acero. Entonces, este alquitrán de hulla era abundante, por lo tanto, se podría producir, en este caso, los compuestos aromáticos como el benceno y el tolueno. De esta forma, se iniciaba lo que era la industria de los insumos químicos de la industria petroquímica. Además, los aromáticos de usarse como disolvente, estos compuestos tienen la facilidad de derivarse en otros compuestos funcionales mediante técnicas como la cloración, la nitración y técnicas químicas similares. Ahora, es importante remarcar que en las etapas iniciales de la industria petroquímica, la producción de estos aromáticos eran en procesos discontinuos, es decir, batch, lo que significa que eran procesos de pequeña escala. Bien, vamos a hablar un poco de manera superficial acerca de algunos productos básicos de la industria petroquímica. Por ejemplo, para remontarnos un poco hacia la década de 1800, a mediados de la década de los 1800, Erland Meyer había descubierto que el estireno, también conocido como estirol, era capaz de dimerizarse. Y esto explicaba cómo cuando el estireno se exponía al aire o al calor o la luz solar, formaba un dímero muy duro y gomoso. Ahora, ¿esto por qué es importante? ¿Por qué? Porque si nosotros esquematizamos un poco la molécula del estireno, es una cadena bencénica con una sustitución de una olefina. En este caso, esta sería la molécula del estireno. Y vamos a obtener el dímero o el polímero del estireno, que sería la cadena, la cadena extendida o el polímero, la cadena larga de estos monómeros. Y bien, si este descubrimiento o este fenómeno que sucedió por allá en 1800 supuso el primer reconocimiento del potencial uso de los aromáticos, como es el estireno, para la producción de los polímeros. Bien. Ok, entonces, también algo pasó similar en el caso del etileno. El etileno, en este caso, no es un aromático, sino es una olefina, el C2H4. También se sintetizó por primera vez industrialmente su polímero, es decir, el polietileno. En este caso, el polietileno el etileno se volvió relativamente abundante porque se obtenía mediante el craqueo al vapor. Esta técnica que se utiliza para volver, como está en este esquema, el craqueo al vapor se utiliza para volver cadenas parafínicas o hidrocarburos saturados, como son el etano, propano, butano, en compuestos olefínicos, como son etileno, propileno y butileno. Bien, en el caso del propileno, también se dimerizó, trimerizó, y era un compuesto comúnmente agregado a la gasolina, en este caso para mezclar con la gasolina y con la nafta. También teníamos el caso del cumeno, que es el producto de reacción entre el benceno y el propileno, como está aquí. Era un compuesto que se producía en grandes cantidades durante la Segunda Guerra Mundial porque aumentaba el octanaje de las gasolinas de la aviación. ¿Sí? Y también, por último, tenemos lo que son los fenoles y las acetonas. Estos compuestos tienen muchos usos finales como disolventes o derivados en productos farmacéuticos o productos químicos agrícolas y otras aplicaciones. Un dato importante es que el 65% del fenol que se produce mundialmente se convierte en polímeros.
Bien, el fenol, que es la cadena bencénica con una sustitución hidroxílica, y la acetona, ¿no? Bien, ahora vamos a ver un poquito, vamos a ver también de manera general lo que son los polímeros más importantes, ¿no? Empezando por lo que es el polietileno. El polietileno es el polímero más destacado del mundo con una producción anual de 140.000 millones de toneladas. Bien, entre sus características tenemos que es extremadamente duradero y se utiliza para la producción, contenedores, aislantes, revestimientos, tuberías, películas y otras aplicaciones más. En el caso del polipropileno, se trata de un polímero termoplástico, y como bien habíamos visto en la sesión de polímeros, un material termoplástico es aquel material que a temperaturas relativamente altas se vuelve deformable o flexible, y cuando se enfría se endurece. Este polipropileno tiene también diversas propiedades, como su homólogo de cadena más corta, el polietileno, porque, por ejemplo, tenemos lo que son la industria textil, el embalaje, los bienes electrodomésticos, la industria eléctrica, manufacturera, construcción y automovilística. En el caso del polipropileno, la producción mundial anual es de 90.000 millones de toneladas. ¿Ok? Así como en el caso del polietileno, la industria del polipropileno tiene también un gran impacto en la creación de empleos, tanto en regiones desarrolladas como emergentes, ya que estamos tocando el tema de la importancia económica de la industria petroquímica. Bien, sigamos con el estireno. El estireno se utiliza principalmente en la producción de látex, de caucho plástico y resinas de poliestireno, ¿sí? Su polímero. Las categorías principales o los tipos principales de estireno son las películas y espumas y caucho SB. Caucho SB y látex SB, que viene de la notación estireno butadieno. En este caso, para el estireno y el poliestireno, tenemos una demanda anual de 27 millones de toneladas. Creo que hay un... creo que me confundí la imagen, ¿verdad? Sí, no, este no es... Sí, es verdad, este no es el polietileno, es el tereftalato polietileno. El PET. Sí, tienes razón. Disculpen por esa imagen. Bien, continuando con el poliéster, tenemos el caso, en este caso el poliéster, ¿no? Vamos centrándonos un poco en las fibras sintéticas más importantes. En este caso, el parasileno se oxidado a ácido terestálico, que es uno que se utiliza para la producción de PET, que vamos a ver más adelante, es el componente principal de estas fibras de poliéster y se utiliza en prendas de vestir finas o alfombras, o también en la industria como hilos, estos cordones para neumáticos. Bien, y por último, los policarbonatos y resinas fenólicas. En este caso, el fenol y la acetona se combinan para formar lo que es el bisfenol A, que como producto intermedio, termina siendo convertido en resinas de policarbonato y epóxido. El fenol, en este caso, con formaldehído nos dan lo que son las resinas fenólicas, una de las más conocidas, la baquelita. Y los policarbonatos también se usan ampliamente en aplicaciones automotrices, ya que son muy livianos, son duraderos y tienen propiedades termoplásticas que permiten que estos se moldeen fácilmente. En este caso, para la demanda mundial del policarbonato, tenemos una demanda de 6 millones de toneladas por año. Bueno, y entrando un poco a la importancia económica de los polímeros, esto es de manera general un poco el amplio abanico que tienen estos productos petroquímicos. Por ejemplo, los encontramos en construcción inmobiliaria, en transporte, en la ropa misma, o las fibras, en el deporte y ocio, la electrónica y la atención médica. Yo personalmente me quedé sorprendido al ver un video que les recomiendo. De seguro conocen el canal de Únicos. Es un profesor español que resuelve ejercicios de diferentes ciencias, de física, química, y en un video muy particular habla mucho acerca de la industria petroquímica, pero él se centra principalmente en por qué la química fue la ciencia, o es la ciencia que aportó mucho más al desarrollo del deporte, ¿sí? Cómo es que la química, a través de los materiales que genera, los materiales que produce, aportó mucho al desarrollo del deporte y a la mejora de la competitividad de los deportistas. Solo como una figura particular tenemos las raquetas y el material de que están hechas estas. Tanto las pelotas de tenis hasta la creación de estadios completamente modernos, los productos petroquímicos tienen lugar. Bien, entonces acá también podemos ver todos los productos de la petroquímica, antisolventes, polietiletano, el gas propano, los combustibles, los detergentes, parafinas,
neumáticos, querosene, lubricantes, gasolinas y hasta venenos. Bien, este esquema es muy interesante, este gráfico es muy interesante porque esquematiza muy bien lo que es la cadena de valor de los hidrocarburos, cómo a partir de el petróleo crudo vamos a obtener productos de alto valor como estos que podemos ver, ¿no? Poliéster, nylon, poliestireno, polipropileno. ¿Ok? Entonces, la cadena de valor de esta figura comienza con la producción de aromáticos u olefinas. Estos vendrían a ser las materias primas de nuestra industria petroquímica. Acá tenemos las olefinas, los aromáticos. Bien, aquí comenzaríamos. El siguiente paso es convertir estos bloques petroquímicos en monómeros y polímeros transportables. Para dar un ejemplo de esto, podríamos tocar el tema del paraxileno. El paraxileno se puede convertir por oxidación a ácido tereftálico. Este ácido tereftálico purificado, PTA, que puede ser luego transportado a instalaciones o plantas en donde se pueden producir virutas o fibras de PET, ¿sí? Lo que estábamos mencionando, el tereftalato de polietileno. Ahora, este PET tiene dos caminos. O bien podemos utilizar estas fibras de PET. Esta fibra se puede enviar a fábricas textiles en donde se puede producir telas que luego vamos a poner en ropa. Estas fibras de PET se pueden llevar a fábricas textiles donde se pueden fabricar telas. Estas telas se tiñen y luego se venden a empresas que lo convierten en ropa. O bien podemos hacer otra segunda opción que lo puede explayar muy bien el video que Marvin hizo para el canal de YouTube del grupo de producción del PET, en los que estos chips de la resina del PET se pueden enviar a convertidores de botellas. Vamos a poner aquí botellas, donde se utiliza por medio de la técnica de moldeo por inyección para hacer preformas de botellas de PET. Estas preformas se pueden moldear por soplado en botellas que se pueden usar para almacenar agua o botellas de jugos, refrescos como gaseosas, carbonatadas y otros envases de alimentos. Ahora, mientras vamos avanzando en la cadena de valor, se vamos agregando capital, es decir, dinero, ¿no? Vamos agregando valor y generalmente a medida que avancemos en la cadena de valor, la escala del tonelaje o la escala de producción será cada vez más pequeña que la producción de los componentes básicos, es decir, las olefinas o los compuestos o las cadenas con al menos un doble enlace y los aromáticos, ¿no? Que vendrían a ser en realidad la materia prima de nuestra industria petroquímica, ¿no? Bien, es algo que sí es importante diferenciar y que en un primer momento muchas personas de repente no tenían noción de lo que era la diferencia entre la petroquímica y la refinación. Lo que es, ¿no? Empezando por el petróleo crudo, tenemos lo que es la refinación de petróleo en la que nosotros, mediante esta operación, obtenemos o separamos los componentes principales del petróleo crudo, ¿no? Luego estos componentes del petróleo crudo van a ser procesados para hacer luego materia prima de nuestra industria petroquímica. Este esquema es muy interesante porque podemos ver, por ejemplo, los productos, podemos separar, ¿no? En azul, como dice acá, los petroquímicos o los productos petroquímicos, que son los aromáticos, las olefinas, el paraxileno, cumeno, etilbenceno. En el verde, los combustibles que se generan también por la refinación, como son la gasolina, el combustible diésel, el aceite de avión, ¿sí? Y bueno, en rojo están los procesos de UOP, o mejor dicho, esta UOP es las siglas de una empresa o una compañía que ofrece o que patenta tecnologías o que es la empresa líder mundial que ofrece tecnologías para la refinación de petróleo, ¿sí? Y aquí podemos ver, por ejemplo, ¿no? Acá está la tecnología Platforming TM, o sea, está registrada esta tecnología, la alquilación, por ejemplo, Penex TM vendrían a ser tecnologías que ofrece la empresa UOP o la compañía UOP. Bien. Bien, sigamos aquí. Teníamos, bueno, antes de pasar a la siguiente, teníamos que hacer una explicación importante aquí también. A ver, muchos países que son ricos en recursos petroleros tienen este esquema, ¿no? Primero comienzan vendiendo el petróleo crudo, es decir, tienen reservas de petróleo, luego construyen las refinerías, que son estas, que se esquematiza bien con las columnas de destilación. Luego construyen y operan lo que son las plantas petroquímicas que utilizan
que utilizan algunos de los hidrocarburos refinados, como son el gas licuado de petróleo, para producir componentes olefínicos y aromáticos, lo que estamos aquí viendo, ¿sí? En última instancia, estos países que son abundantes en recursos de petróleo, van a crear industrias de fabricación para obtener divisas adicionales, es decir, servicios finales como lo que estábamos mencionando, ¿no? Industria textil, industria de botellas, para generar mayor empleo a la población. De manera similar, algunos países con grandes poblaciones que no son ricas en recursos petrolíferos, como son la China y la India, desarrollarán capacidades significativas para la refinación y los productos petroquímicos basados en el petróleo crudo importado, porque no tienen el petróleo, pero van a desarrollar una tecnología suficientemente altísima para aprovechar al máximo este petróleo que importan. Y luego crearán industrias que alimenten a los patrones de consumo de la población de clase media y que está en ascenso. Bien, ahora, acerca de ese punto vamos a hablar en la siguiente imagen. ¿Por qué? Porque el crecimiento poblacional implica mucho acerca del impacto que tiene la demanda o el consumo de los productos petroquímicos que estamos estudiando. Por ejemplo, en este gráfico que vemos a continuación, vemos que la población mundial va creciendo desde poco más de 7.000 millones en el 2020 y se proyecta que llegará a casi 9 millones en el 2035 en menos de 20 años. La mayor parte de este crecimiento, como se puede ver, es en China, África, India y otros países diferentes al bloque OECD, ¿no? El Organismo de Cooperación y Desarrollo, el Organismo de Cooperación y Desarrollo Económico, de 36 países. Se espera que el PBI mundial se duplique con creces durante este tiempo de 90 mil millones al año a 200 mil millones al año. Esto debido a la productividad que cada vez más está aumentando en todos los países, sobre todo como pueden apreciar en China. En China también tenemos el caso de África, India, países con grandes poblaciones que a partir del aumento de su gran productividad van a aumentar o duplicar el PBI mundial. Bueno, otra estadística o otro dato importante es que el Instituto Brookings proyecta que la clase media del mundo casi se duplicará de 3.000 millones a más de 5,5 mil millones de personas para el 2030. Y esto es producto del crecimiento o como vamos a ver después, de la inyección de estas grandes industrias que harán que la clase, que mal llamada clase baja o la población en estado pobre, vaya adquiriendo los recursos necesarios para volverse clase media. Bien, en este caso tenemos una gráfica interesante que rivaliza lo que son las fibras sintéticas y las fibras naturales. Bien, por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, la industria del poliéster, que está esquematizado acá como la línea roja, tanto de fibra de resinas, es la mayor beneficiaria de los cambios o del crecimiento económico en el mundo. Y como se puede ver, aumenta significativamente su valor. Acá estamos haciendo una comparación entre las distintas fibras que están en el mercado. Por ejemplo, tenemos la lana, el algodón, el poliéster, el nylon, el acrílico, la fibra celulísica y el polipropileno. Si nos fijamos aquí, hasta el año 2000, hasta el año 2000, la industria del algodón o la demanda total de algodón en el mundo era mayor a la del poliéster. Pero a partir del año 2000, el poliéster tomó el primer lugar, tomó mayor carrera y desplazó al algodón en segundo lugar para ser la fibra principal o la fibra de mayor demanda en el mundo en consumo. Por ejemplo, si nosotros hacemos un valor en el 2020, prácticamente el valor del poliéster o los millones de toneladas de poliéster en el mundo es de 50 a 25, es decir, duplicó el valor de la industria del algodón. Y esto va a seguir creciendo. Como dato acá tenemos que el crecimiento del poliéster es aproximadamente de 6 a 7% anual. En cambio, la del algodón es de 3 a 4% anual. ¿Sí? Bien. En el siguiente gráfico vamos a ver un poco acerca de, vamos a desglosar o esquematizar también otra vez cómo es que las fibras sintéticas, donde la principal es la fibra del poliéster,
está desplazando cada vez más a las fibras naturales, es decir, el algodón y la lana. Por ejemplo, en América del Norte, como se puede ver aquí, en celeste tenemos las fibras sintéticas o las MMF o las man-made fibers, las fibras sintéticas o artificiales, y en verde y en anaranjado las algodón y lana. En América del Norte, el uso de la fibra sintética fue aproximadamente 22 kilogramos per cápita. En China tenemos que solamente es de 13 kilogramos per cápita. De este 22 kilogramos per cápita que usa o que demanda en América del Norte, el 60% de esta es uso de poliéster. En cambio, en China, el 90% representó el poliéster. ¿Sí? Como se puede apreciar de manera general, en el mundo, el uso de fibras sintéticas es mucho mayor al uso de fibras naturales. ¿Sí? Bien, la mayor parte de mejor dicho, el 30% del todo el poliéster que se utiliza se convierte en resina mediante polimerización en estado sólido. La mayor parte de esta resina PET se utiliza para el envasado de bebidas, botellas, paraguas y refrescos, jugos, bebidas alcohólicas y otros alimentos. Estas botellas PET han revolucionado prácticamente el mundo. ¿Por qué? Porque ahora nosotros podemos ir al colegio, al trabajo o simplemente hacer comercio con botellas de bebidas y suministrar agua limpia y confiable todo el tiempo. Esta conveniencia, a su vez, ha permitido el crecimiento del empleo y la expansión de la clase media en muchos países. Bueno. Gracias, Álvaro. Bueno, primero, buenas noches con todos. Yo voy a hablar sobre la industria del plástico, una industria que, bueno, pertenece a la industria o al sector petroquímico. Siguiente. Bueno, antes de hablar todo lo que implica la industria del plástico y las características específicas de este material, primero vamos a ver un poco acerca de la historia de la industria para más o menos contextualizar un poco de qué trata este rubro. Bueno, comenzando, podemos decir de que la historia de la industria del plástico se remonta al año de 1862, cuando un científico llamado Alexander Parkes diseñó o elaboró se podría decir el primer material plástico, al cual él denominó Parkersine, en honor a su nombre. Luego, a partir de ese año, entre 1862 y 1899, hubieron otros científicos que desarrollaron nuevos productos o nuevos materiales plásticos, como por ejemplo es el caso de John Wesley, que desarrolló un material plástico denominado celuloide. Luego aparecería la baquelita. La baquelita es un producto plástico que fue desarrollado también por un científico del mismo nombre y que resultó ser uno de los primeros materiales plásticos sintéticos. No, esto fue en el año de 1900 a 1929. Luego, ya posterior a eso, en la siguiente década de 1930 y el 39, la industria del plástico básicamente se estandarizó y se formó ya como una industria formal. También mencionar de que en esta época se descubrió, por así decirlo, o se elaboró el polietileno en el año de 1933. Pero lo que hay que recalcar en esta primera época del plástico es que entre la época de 1862 y 1939, básicamente la industria del plástico nació como necesidad para la elaboración de productos más que nada con fines de elaboración de artículos del hogar, artículos de cocina y menaje en general. A medida que avanzaron los años, se vio que este material tenía muchas más utilidades que solamente para ese tipo de artículos de la casa. Es por ello que en el año o en la década de 1930, ya posterior a la industria del plástico, a la industria del plástico como industria, se vio de que los plásticos tuvieron mucha aplicación en la parte de la salud, iniciando, por ejemplo, en la fabricación de placas dentales y posteriormente otros elementos o otros utensilios más, ¿no? Luego de eso, en la época de la Segunda Guerra Mundial, la empresa DuPont creó un material plástico denominado el PAN, que es el
policiclonitrilo, y pues también elaboró otros implementos o otros materiales más para justamente ser usados en este contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Luego ya, como pueden ver, a medida que pasaron los años y las décadas, se utilizaron o se le dio mayor uso al plástico. Por ejemplo, en la época de los años 50 se utilizó el plástico para la banca y finanzas. También en esa misma época se utilizó o se empezó a utilizar los plásticos para la elaboración de fibras textiles, ¿no? Como por ejemplo el nylon, el poliéster y la licra. Luego también los plásticos se utilizaron para la industria automovilística, diseñando o formando parte del diseño de las carcasas, de los neumáticos, de la parte de los aviones, de los buques, entre otros. También en la siguiente década se utilizaron ya plásticos en la elaboración de muebles de diversos diseños. En el año de 1970 se empezó a desarrollar plásticos para el uso en telecomunicaciones, como por ejemplo para la elaboración de la fibra óptica, y luego también se utilizó plásticos para la nanotecnología, y también se utilizaron o se empezaron a fabricar bioplásticos elaborados a partir de materia prima, elaborados a partir de biomasa, como puede ser la celulosa, por ejemplo, ¿no? Y básicamente eso, ¿no? Vemos que desde el inicio tuvo un uso muy restringido el uso de los plásticos, pero con el pasar de los años se realizaron más investigaciones y hubo mayor desarrollo tecnológico, lo cual permitió de que este uso abarcara muchos más aspectos de la vida cotidiana en general, ¿no? Siguiente. Y bueno, dado esto, vamos a establecer una breve definición de lo que son los plásticos en general. Los plásticos se puede considerar que son sustancias químicas sintéticas. Básicamente son polímeros orgánicos de alto peso molecular que pueden ser moldeadas mediante calor o presión al vacío. Los plásticos proporcionan un balance necesario de las propiedades que no pueden lograrse con otros materiales. Por ejemplo, el color, el peso, el tacto, resistencia a la degradación, corrosión, entre otros. Y bueno, usualmente son sintetizados a partir de componentes derivados del petróleo, como ya lo explicó Álvaro. Siguiente. Bueno, ¿y qué caracteriza a los plásticos? ¿Cuáles son las características físicas principales? Son las que se muestran en esta diapositiva. Por ejemplo, son fáciles de trabajar y moldear, tienen un bajo costo de producción, poseen una baja densidad, suelen ser impermeables, son buenos aislantes eléctricos, así como acústicos y también térmicos, pero la mayoría no resisten a altas temperaturas. Son especialmente resistentes a la corrosión y a muchos factores químicos, y también resistentes a los factores ambientales, pero algunos no son biodegradables ni fáciles de reciclar, y por consecuencia se queman, teniendo como consecuencia también, valga la redundancia, que sean muy contaminantes. No, ese también es un aspecto un poco que juega en contra en el caso de los plásticos, porque si bien es cierto, bueno, no son fáciles de reciclar, eso contribuye a la contaminación ambiental, y bueno, muy aparte también hay otros que tal vez sí se pueden reciclar, pero la gran diversidad y la gran complejidad de todos estos tipos de plásticos restringe un poco que se pueda reciclar adecuadamente. Siguiente. Bueno, y lo que se muestra aquí es principalmente la codificación de plásticos, que RICE en inglés, que es Recent Identification Codes, que fue una codificación propuesta o publicada por la Sociedad de Industria del Petróleo, o mejor dicho, Sociedad de Industria del Plástico, en el año de 1988, en la cual clasifica los plásticos de manera de que se pueda ordenar o poder reciclar adecuadamente las distintas variedades de plásticos que existen en la actualidad. Como vemos, se ha clasificado en 7 distintos materiales. El primero de ellos es el polietileno tereftalato, o PET, en este caso en inglés es PETE. El segundo es el polietileno de alta densidad. Luego viene el policloruro de polivinilo, el PVC. También está en
en el número o con codificación 4 el polietileno de baja densidad, el número 5 es el polipropileno, el 6 es el polistireno y finalmente el 7 son todos los demás tipos de plásticos que no incluyen o que no están incluidos en los materiales anteriores, ¿no? Entonces acá también se puede ver unos pequeños gráficos donde pues se muestran qué materiales finales o qué productos están clasificados en cada uno de estos tipos de materiales, ¿no? Por ejemplo, el primero es que es el PET, son utilizados principalmente para la elaboración de recipientes para bebidas, refrescos, entre otros. Siguiente. Bueno, y aparte de esa clasificación para el reciclaje, también tenemos otro tipo de clasificación. Por ejemplo, si nos basamos en el monómero base, es decir, el monómero base mediante el cual está elaborado el plástico, podemos dividirlos en plásticos naturales y plásticos sintéticos. Los plásticos naturales son plásticos elaborados a partir de biomasa, como por ejemplo puede ser elaborado a partir de celulosa, caseína, caucho, entre otros, mientras que los plásticos sintéticos son elaborados ya por el hombre y implica reacciones químicas elaboradas en reactores. Luego también se puede clasificar a los plásticos dependiendo su comportamiento frente al calor. Ya Álvaro lo había mencionado, tenemos los termoplásticos y también tenemos los termoestables. Los termoplásticos básicamente se pueden deformar bien a temperatura ambiente y se pueden convertir o se pueden transformar a estado líquido cuando se aumenta la temperatura. Y posteriormente, cuando se enfría, se endurece en estado vítreo y adquiere cualidades especiales, ¿no? En el caso de los termoestables es básicamente lo mismo, con la diferencia de que en los termoestables, una vez de que, digamos, se ha calentado y se enfría, el material se convierte en un material rígido y que no puede volver a fundirse. En el caso de los termoplásticos tenemos como ejemplo las resinas celulósicas, los polietilenos y los derivados del caucho, mientras que en el caso de los termoestables tenemos como ejemplos las resinas epóxicas, la baquelita, los poliésteres y entre otros muchos más. También podemos clasificar a los plásticos de acuerdo a la reacción de síntesis, que creo que esto ya se explicó en una reunión anterior, de acuerdo a la síntesis por la cual fueron elaboradas. Por ejemplo, tenemos plásticos, en este caso ya sería polímeros de adición, de condensación y por etapas, ¿no? Básicamente depende del mecanismo de la reacción por la cual se sintetiza el material plástico. Y bueno, finalmente también tenemos una clasificación basada en la estructura molecular. Tenemos acá plásticos que pueden ser amorfos, semicristalinos y cristalinos. En el caso de los amorfos, son plásticos que son cuyo ordenamiento de las moléculas que forman las cadenas poliméricas no están ordenadas adecuadamente, mientras que en el caso de los cristalinos sí, de manera ordenada, y los semicristalinos vendría a ser una interfase, digamos, o una mezcla entre las características de un amorfo y un cristalino. Siguiente, por favor. En el proceso productivo del plástico, bueno, a grandes rasgos, porque esto también depende mucho del tipo de plástico que se quiere elaborar, pero en general se puede decir de que podemos emplear los siguientes recursos o los siguientes productos. Por ejemplo, necesitamos materia prima, que en este caso son los monómeros que propician la reacción química. También se necesita de cargas, que son que básicamente pueden clasificarse como fibra de vidrio, papel, estructuras metálicas, entre otros. También tenemos a los aditivos, que tienen la finalidad de mejorar algunas propiedades de los plásticos ya para su uso final, ¿no? Como por ejemplo reducir la fricción, disminuir las degradaciones químicas, quizá propiedades físicas como el color, conductividad eléctrica, entre otros. Y también el catalizador, que va a ser el encargado de iniciar y acelerar el proceso de la reacción química. Como se muestra en el gráfico, se puede ver todo el proceso de la elaboración del plástico, desde el uso de las resinas, utilizando los aditivos y las cargas, hasta su disposición en el reactor y finalmente
su moldeado y distribución en forma de gránulos o pellets. Siguiente. Y también en el proceso productivo del plástico tenemos el conformado del plástico, que ya es la forma en la cual el plástico digamos, va a tener, ¿no? La forma que va a tener el plástico. En este caso hay distintos tipos de procesos para el conformado de plásticos. Tenemos la extrusión, el calandrado, el termoconformado, el moldeo por compresión, el moldeo centrífugo, el moldeo por inyección y el moldeo por extrusión y soplado. Entre lo que se podría destacar es que, por ejemplo, en esta imagen, en el termoconformado, lo que se hace es, se tiene una plancha de este material plástico, el cual previamente se calienta con la finalidad de ablandarlo un poco y mediante presión esta lámina de plástico se moldea, se moldea a presión en vacío y finalmente, una vez que ha adquirido la forma adecuada del molde, se corta y posteriormente se enfría. En el caso de la extrusión por soplado, se utiliza un molde cerrado en donde se introduce el material plástico y también mediante un tubo se suministra aire, el cual va a expandir el material plástico y por consiguiente este plástico va a adoptar la forma del molde en la cual está contenido, ¿no? Siguiente. Bueno, y para finalizar con el tema del plástico, es importante mencionar todo lo que concierne al reciclado. Por ejemplo, nosotros sabemos muy bien de que el plástico, al ser un material que es muy difícil de degradarse y se corroe con dificultad, se ha visto de que sus residuos tardan en degradarse entre 100 y 1000 años, por lo que esto es un motivo de preocupación, sobre todo para el tema de la contaminación ambiental, dado también de que del 100% de todo el plástico que se genera, alrededor de el 90% no se recicla, solamente el 10%, entonces todo lo demás va a deparar en, bueno, rellenos sanitarios, quizá en zonas acuíferas, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos muy bien de que hay regiones en el océano, en el Pacífico, en el Atlántico, donde se concentran gran cantidad de residuos plásticos como producto de, pues, como producto de la contaminación, de la mala gestión de la basura por parte de los diversos países, ¿no? Entonces, esos plásticos, mediante las corrientes marinas, son las que se acumulan en determinadas zonas de los océanos y eso trae problemas a la vida marina, al mismo clima, tal vez, ¿no? Entonces, una manera de evitar esto es, por supuesto, el reciclado, que, bueno, primero lo que se hace, bueno, más adelante se va a ver en la siguiente diapositiva, pero una manera de también, aparte del reciclado, lo que se podría hacer es combustionar el material plástico ya como residuo, de tal manera de que se obtenga energía para diversos procesos, ¿no? Pero esto también tiene la consecuencia de que al combustionar genera pues gases tóxicos que son contaminantes para el medio ambiente, ¿no? Bueno, y a partir de todos estos problemas, hay organizaciones y hay países que se han planteado metas para reducir este tipo de problemas. Por ejemplo, la Comisión Europea ha puesto en marcha la estrategia del plástico, así lo denomina, que tiene como objetivo de que en el año 2030 todos los envases del material o de este material plástico sean reciclables o reutilizables. Me parece que esta es más una meta para la parte de la zona europea, no estoy seguro si es para a nivel global, pero me parece que también la Organización de Naciones Unidas tiene un objetivo relacionado con este problema, ¿no? Siguiente. Y acá, para finalizar, vemos un pequeño o un esquema general que muestra el proceso de reciclado de plástico, ¿no? Es un proceso que básicamente incluye una clasificación primaria, ¿no? Separar los distintos tipos de plástico de acuerdo a esta clasificación que hicieron la Sociedad de Industria del Plástico, que ya lo hemos visto antes, ¿no? En estas siete tipos de materiales. Luego se hace una descontaminación, un triturado, se hace un lavado y separación para eliminar ciertos contaminantes. Luego se hace un secado
y luego pasa por una fundición y extrusión eh, para obtener gránulos y finalmente se hace un empacado para finalmente elaborar productos plásticos en base a, a este plástico reciclado, ¿no? Ya básicamente para la industria en general. Gracias, Gustavo. Buenas noches a todos. En esta ocasión les hablaré sobre los cauchos sintéticos. Siguiente. El caucho es una sustancia elastomérica que presenta componentes químicos que básicamente son elastómeros, que son polímeros elásticos. Son moléculas grandes que forman cadenas y se pueden estirar a grandes longitudes y recuperar su forma original. El primer polímero, el elastómero común, fue el poliisopreno, que se observa ahí, que presenta isómeros, que pueden ser cis o trans. El caucho natural presenta unidades de poliisopreno. En abundancia cis, el poliisopreno generado artificialmente presenta unidades trans a gran medida y por eso se busca investigar, o se está desarrollando evitar la producción del trans, porque el poliisopreno cis tiene mejores propiedades para uso en la industria de los neumáticos más que todo. El caucho se divide en dos cauchos, son natural o sintético. El natural proviene de la exudación del látex, generalmente del árbol que se llama Hevea brasilensis, que es el árbol con mayor cantidad con mayor producción de caucho natural. El caucho natural consiste en sólidos suspendidos en un fluido lechoso, que se llama látex. Ese fluido circula en las partes internas de la corteza de muchos árboles. Este caucho natural tuvo un gran éxito debido a la vulcanización en 1833, descubierta por Charles Goodyear. Ahora, el otro tipo es el caucho sintético, que provienen de la industria de los derivados del petróleo. Entre ellos tenemos el estireno, butadieno, neopreno, cauchos de polisulfuro, cauchos de butilo y siliconas. También pueden endurecerse mediante vulcanización y mejorar sus propiedades físicas. Y al siguiente, por favor. El caucho, debido a su elasticidad, resistencia y dureza, es un componente básico en los neumáticos, de todo tipo, de automóviles, aviones, bicicletas. Más de la mitad de todo el caucho producido es usado en neumáticos de automóviles. El resto es usado en partes mecánicas, como se observa, como montajes, empaquetaduras, cinturones y mangueras, y también como productos de consumo de uso diario, como zapatos, ropa, muebles y juguetes. El caucho natural sigue ocupando un lugar importante en el mercado actual. Su resistencia a la acumulación de calor lo hace valioso para los neumáticos utilizados en coches de carrera, camiones, autobuses y aviones. Sin embargo, constituye menos de la mitad del caucho producido comercialmente. El resto es caucho producido sintéticamente mediante derivados del petróleo. Siguiente, por favor. Para producir cauchos, generalmente se parte de monómeros y se polimeriza por dos técnicas principales, que son la polimerización en emulsión o polimerización en solución. Estas técnicas son aplicadas a la polimerización por adición. Como se observa en la polimerización en solución, generalmente se tienen moléculas más lineales, o sea, menos ramificaciones, y también se obtiene una distribución más estrecha de peso molecular, y fluyen más fácilmente. Con esta técnica se puede controlar la colocación de los monómeros y saber qué distribución se obtendrá el polímero. Eso básicamente se basa en los ingredientes que se necesita para esta polimerización en solución. Son el monómero, el iniciador y el solvente. El monómero debe ser soluble en el solvente, y cuando se diluye y se le agrega el activador, que es el iniciador de radicales, puede ser diferentes tipos de iniciación, puede ser por temperatura o por reacción redox, y se genera el polímero cuando se le agrega el iniciador a la mezcla de monómero diluido en el solvente. Se obtiene polímeros que pueden ser solubles o no solubles en el solvente y se separa con métodos posteriores. En cambio, en la polimerización en emulsión, aquí es un poco más complejo porque se necesitan más insumos. Se necesita un monómero o dos monómeros dependiendo del polímero que se desea. Se necesita un agente emulsificante, que puede ser un jabón, que actúa como tensoactivo, y un catalizador o iniciador. Y aquí se hace en medio, esta técnica tiene el beneficio que se usa agua como solvente. En cambio, en solución se utilizan
solventes, generalmente hidrocarburos, que son contaminantes. Por eso en los últimos años se prioriza la polimerización en emulsión. Como se observa ahí, las gotas de monómero son colocadas. Primero se añaden los componentes, gotas de monómero y el surfactante, hasta que se genera ¿cómo se diría? Una emulsión. La cantidad de surfactante que se añade debe superar la concentración micelar crítica, que esa concentración micelar crítica indica la formación de ¿cómo se diría? De conformaciones. En esas, ya en esas conformaciones que son que el polímero, que el monómero y el surfactante conforman. Generalmente el surfactante, como es jabón, tiene una parte polar y una parte apolar. La parte apolar, como un requisito clave para esta técnica es que el monómero no debe ser soluble en el agua, por eso emulsión, ¿no? Una emulsión es cuando se obtiene es una dispersión de sustancias, una no soluble en el solvente que no es soluble. Para eso se añade el surfactante, que ayuda a solubilizar al monómero, porque el surfactante tiene dos lados, un lado positivo y un lado hidrofílico y un lado hidrofóbico. El lado hidrofílico se pone para el lado del agua y el lado hidrofóbico se enlaza con el lado de monómero, que también es hidrofóbico, y genera esa estructura. Y dentro de esa estructura entra el iniciador. El iniciador entra dentro de esa estructura que se conforma y ahí se empieza la polimerización y emulsión dentro de esa estructura, a que se llama micela. En esta técnica se obtienen niveles de cadenas cortas que son necesarios para látex, porque los látex no se pueden obtener cadenas muy largas porque pierden su capacidad de deformación. Aproximadamente el 10% del elastómero sintético producido mediante esta técnica se vende como látex. Ese es otro beneficio que tiene, que de frente se puede vender a la industria de pinturas o adhesivos, o si se desea para la industria de materiales como neumáticos, se debe coagular para obtener un resultado con mayor cantidad de agua, con menor cantidad de agua, que es útil para esas industrias. Siguiente, por favor. Tenemos aditivos que son necesarios para producir caucho sintético. Primero tenemos el paquete de curado, que como habrán escuchado, el curado también se denomina vulcanizado, que es someter a las cadenas de polímero con átomos de sulfuro para entrelazarlos. Esto gracias a que, como se observa ahí, el polisopreno presenta radicales dobles. Estos radicales dobles pueden reaccionar con el azufre y se entrelazan, como se observa. Este entrelazamiento da unas propiedades mecánicas mucho más elevadas que el polímero sin entrelazar. Y ya se forma una estructura de polímero termoestable, muy resistente. Mira, como se observa abajo, se obtiene la primera forma, es el polímero sin entrelazar, o sea, sin vulcanizar o sin curar. Y luego se cura o vulcaniza y se obtiene esta estructura más firme, que puede ser usado en la elaboración de neumáticos. También tenemos, para entrelazar, se puede usar azufre, todo el paquete con forma de azufre y aceleradores, que pueden ser sulfamidas, tirofans o tiosoles. También se necesitan activadores, o sea, esta reacción de entrecruzamiento es una reacción posterior, es reacción química posterior, donde se necesita también activadores, en este caso óxido de zinc y ácidos estéricos, que actúan juntos y con aceleradores para formar el sulfuro de zinc, que es un compuesto intermediario para la adición del azufre en un elastómero dieno y la creación de enlaces de azufre. Otro aditivo importante son los rellenos, que se utilizan para abaratar y endurecer el caucho. El más importante y usado casi universalmente es el negro de carbón, finamente dividido, preparado por combustión incompleta de petróleo o gas. Este negro de carbón consiste en pequeñas partículas esféricas que tienen diámetro de solo de 10 a 100 micrómetros, o sea, son nanopartículas, y están formadas por capas grafíticas concéntricas de carbono. La superficie de las partículas también contiene alto en oxígeno y hidrógeno. Durante la fabricación, las cadenas de partículas se fusionan para crear estructuras abiertas extendidas y de tamaños pequeños. Otro relleno muy común es el dióxido de silicio, preparado por combustión de tetracloruro de silicio o precipitación ácida de una solución de silicato de sodio. Tanto el negro de carbón como la sílice se pueden agregar a un compuesto de mezcla en una concentración de aproximadamente el 30% en volumen. Elevan el módulo de elasticidad del caucho en un factor de 2 a 3
y también confieren una dureza notable, especialmente a la resistencia a la abrasión. Para que un relleno sea reforzante, debe tener partículas muy pequeñas. Debido a ello, el elastómero puede adherirse bien a estas partículas. Siguiente, por favor. Tenemos también los productos químicos protectores. Ciertos aditivos confieren resistencia al calor, a la luz solar, al oxígeno y al ozono. Estas partículas son denominadas antioxidantes y pueden ser las parafenilamidas, como se observa, o los fenoles impedidos. Estos actúan dado que reaccionan más fácilmente con el oxígeno, con la luz solar y protegen a los compuestos, en este caso al caucho. También se usan plastificantes y coadyuvantes tecnológicos. Son líquidos que se agregan a las mezclas de elastómeros para ablandar y plastificar el compuesto, ya sea en el procedimiento o posterior a su uso. Algunos de estos son esteres alifáticos o ftalatos, como se observa. También se usan plastificantes de fosfatos para confieren una medida de resistencia al fuego. También se agregan otros líquidos a los compuestos de caucho como coadyuvantes de procesamiento para facilitar la mezcla y extrusión. Son generalmente aceites. Siguiente, por favor. Y aquí se observan propiedades y aplicaciones de los elastómeros comercialmente importantes. Como se puede observar, existen una gran cantidad de cauchos sintéticos. Aquí el polisopreno es el caucho natural. Todos los cauchos tienen una temperatura de transición vítrea menor a la temperatura ambiente. Por ello se denominan en látex, porque están, o sea, a temperatura ambiente, están en una, ¿cómo se diría? En un estado vítreo, no, en un estado líquido. Y por eso presentan esas propiedades elastoméricas. Todo compuesto elastomérico siempre debe tener una temperatura de transición vítrea menor a la temperatura ambiente. Tenemos un polímero importante, el polímero que se produce en mayor abundancia, que es el estireno butadieno, que es un copolímero. También tiene una temperatura menor a la temperatura de ambiente. Aquí se observa que presenta una pobre resistencia al calor, pobre resistencia a los aceites, pero una buena resistencia a la flexibilidad, a la flexión, una buena resistencia a la flexión. Es usado para neumáticos, cinturones de neumáticos, adhesivos y cinturones. También tenemos a los polibutadienos, que de misma manera son usados para neumáticos, zapatos y cintas transportadoras. También tenemos el acrilonitilo butadieno copolímero. Aquí se reemplaza el estireno por acrilonitilo y se obtiene mejores propiedades de resistencia al calor, resistencia a los aceites, pero disminuye la resistencia a la flexión. Se usa para mangueras de combustibles, rodillos y... rodillos. Siguiente, por favor. Aquí, ya como se observa, ahí he dejado varios polímeros que se pueden detallar. Existe una gran cantidad. Yo me voy a enfocar en el caucho estireno butadieno, que es el copolímero aleatorio, que tiene una gran producción a nivel mundial. Se obtiene por polimerización en solución o emulsión, como las técnicas que anteriormente describí. Aquí detallaré la técnica de emulsión. Este copolímero, como su nombre lo dice, proviene de dos monómeros, el 1,3-butadieno y el estireno, que dan una estructura de esta forma. Este es el caucho estireno butadieno. Como se observa, tiene unidades aleatorias, o sea, no hay un orden establecido. Siguiente. Como ventajas y desventajas, tenemos que en ventajas es excelente, tiene una excelente resistencia a la abrasión, tiene buenas propiedades físicas, propiedades físicas que incluyen la resistencia al crecimiento de grietas, buena elasticidad y buenas propiedades de tensión y deformación. Tiene excelente resistencia al agua, fácil procesamiento, flexibilidad ajustable a bajas temperaturas. Y como desventaja tiene una resistencia media al calor, poca resistencia a productos químicos, poca resistencia al ozono, baja resistencia en verde. La resistencia en verde es la resistencia es la capacidad de un compuesto al ser tratado. Al inicio presenta una resistencia, pero después del tratamiento esa resistencia generalmente va bajando. La resistencia verde es la capacidad de cuánto baja esa resistencia que tuvo al inicio y al final de su procesamiento. Esa es resistencia verde.
También y pegosidad de construcción. También tenemos rendimiento insuficiente cuando se utiliza sílice como relleno de refuerzo. Siguiente, por favor. Aquí se detallará el proceso de manufactura del estireno butadieno caucho. El estireno butadieno se produce por, aquí se ve un diagrama para la producción en emulsión, donde se parte los monómeros butadieno y estireno, como se observa. Y también se requiere un emulsificante, que en este caso es el jabón, y un catalizador, que es el iniciador. Ese catalizador va a iniciar la reacción de polimerización, por eso se lo añade. Luego se pasa a los reactores, que generalmente son reactores en serie, dependiendo de del porcentaje de reacción que se desea obtener, se determina el número de reactores. Generalmente se utilizan de 6 a 10 reactores y se obtiene una conversión del 60%. Luego se pasa a un tanque, a un paso corto que se denomina tanque paso corto, donde ahí se añaden generalmente los aditivos que van a terminar con la polimerización. Son agentes que su objetivo es terminar con la polimerización. Luego se lo pasa se purifica este látex. Este látex puede tener estireno y butadieno que no ha reaccionado. Primero se debe eliminar el butadieno y se lo hace por una destilación flash, dado que el butadieno es más volátil y se volatiliza fácilmente cuando se reduce la presión. Primero se hace una flash atmosférica para separar una fracción del butadieno y luego flash en vacío para separar la otra fracción restante. Para separar el estireno se utiliza una columna de destilación, claro. Luego generalmente a vacío, porque el estireno y el látex tienen similar punto de volatilización. Y luego el látex obtenido, ya purificado, se pasa a un tanque de coagulación. Luego ahí se añaden aditivos. Anteriormente es importante tener en cuenta la temperatura en la polimerización. La emulsión de SBR que se lleva en caliente, generalmente de 50 a 120 grados, de 50 grados Celsius, presentan polímero más ramificado. Pero la polimerización en frío, generalmente a 5 grados Celsius, se presentan cadenas más lineales, con mejores características en resistencia a la rotura y al desgaste de los neumáticos. Como se observa en el gráfico, la temperatura influye en la estructura y propiedades del polímero. El sistema de eliminación de calor, generalmente son camisas a placas de enfriamiento o intercambiadores de calor, deben diseñarse cuidadosamente si se desea obtener un alto contenido de restos trans 1,4. O sea, se prefieren los restos trans 1,4, como se observa. Aquí se observa este polímero tiene diferentes estructuras isoméricas, pero se desea el trans 1,4. Por eso la mayor producción de emulsión se hace a 5 grados Celsius. Siguiente, por favor. Aquí se verá con más claridad lo que he mencionado anteriormente. Los jabones que se utilizan son generalmente jabones naturales, como jabón de sebo con ácidos grasos o jabón de colofonia desproporcionado. Colofonia es una planta. Aquí, allá. Para la activación, a trabajar a 5 grados Celsius se necesita un sistema de activación. O sea, el activador no actúa solo, es todo un sistema que genera radicales libres. No, en este caso, claro, radicales libres. Y este sistema es peróxido, hidrógeno, complejo ácido etilén, diamino tetracédico y agente reductor formaldehído. Todo este sistema genera que se desprendan radicales y pues se pueda dar la polimerización, porque la polimerización inicia cuando un iniciador genera radicales y ataca a los monómeros polimerizándolos. Luego también se necesita un agente de transferencia de cadena. ¿Qué son los agentes de transferencia de cadena? También se llaman modificadores de masa molecular. O sea, son compuestos que se unen en un determinado momento a la estructura polimérica, otorgándole uniformidad a toda la estructura. Por ejemplo, va creciendo un polímero a cierto tamaño y el mercaptano en un cierto determinado tiempo, cuando detecta un determinado compuesto o tamaño de cadena, se enlaza y finaliza esa cadena. O sea, ya no crece más. Y eso nos ayuda a controlar que las cadenas sean cortas, porque para látex se necesita cadenas cortas. Luego, en la parada corta, se detiene. Y generalmente se detiene a una conversión de 60 a 80%. Se añaden antioxidantes, que son
litiocarbonatos, hidroxiquinonas o hidroxilaminas. Esto elimina los radicales, elimina el exceso de activador, ya es para que culmine la polimerización. Cuando se alcanza la conversión objetivo, se detiene la reacción y se recuperan los monómeros sin reaccionar, como anteriormente mencioné. Hay 3 etapas. El primero y segundo paso, el látex se evapora en 2 evaporadores flash. Generalmente el primero atmosférica, el segundo vacío, generalmente a 10 kilopascal de presión, el vacío. Luego el agua y butadieno son separados, se condensan y se separan por decantación. El butadieno se recircula a tanque de mezcla y el agua se lo envía a un sistema de tratamiento de aguas residuales. Luego el látex se bombea por la parte superior de una columna de extracción. Generalmente es destilación extractiva, porque se inyecta un vapor que es un agente másico de separación que aumenta la diferencia de volatilidad entre las especies. Esto se utiliza debido a que el látex y el estireno tienen puntos de una diferencia de volatilidad muy pequeña y se necesita un compuesto, generalmente una sustancia, para que modifique esa volatilidad. Esta columna actúa en vacío. El látex hacia abajo, o sea, el látex se lo suministra en el tope y baja en contracorriente y el vapor pasa por abajo a 5 bares. Luego el agua y el estireno son separados, se condensan y se separan por decantación. El estireno se recircula y el agua se lo envía a un sistema de tratamiento de aguas residuales. Luego el látex generalmente se almacena antes de bombearlo a la coagulación. El antioxidante, en el caso de la producción de... el antioxidante se añade en esta etapa antes de la coagulación. La coagulación suele tener lugar en 2 tanques bien agitados. Durante esta operación se precipita el caucho. Se logra esto mediante una mezcla de ácido sulfúrico y salmuera, con una adición, una pequeña cantidad de cola animal o poliamidas, que mejoran la coagulación. Otros sistemas se pueden hacer de coagulación sin sales, que utilizan floculantes catiódicos, en este caso polímeros catiódicos, que en combinación con ácido dan como resultado un caucho con bajo contenido de migajas, debido a que los polímeros catiódicos presentan baja eficiencia de coagulación. Por eso se obtienen bajo migajas, que se dice son polímeros coagulados, son las migajas. Luego el caucho se enjuaga en un tanque de resuspensión, se deshidrata en una extrusora o en un filtro también de a vacío, se seca usando un secador térmico o también una extrusora, y las migajas de caucho finalmente se empacan y están listas para comercializarse.